si uno lo analiza, pues tenía que pasar. Si no era ahí, en otro lado nos íbamos a estrellar, porque pues ese parche y esa barra de ese momento pues estaba descontrolada, no tenía límite, no le copiaba nada, no había rival, no había, sí, o sea, tan así que en carreteras de Antioquia volvimos todo como lo volvimos y solamente unos manes con AK-47 fueron los que nos pararon. Fueron muchas arbitrariedades que hubieron hacia nosotros, que el proceso de construir, o sea, una unidad entre barras ha sido difícil, sí, que las cosas han cambiado mucho, sí, pero sí fueron como alrededor de 5 años que fueron bastante complicados. Esto es una barra de fútbol y también es eso, es rebeldía, es desorden, es hacer las cosas sin un esquema. Porque pues qué mamera que la barra sea como la oficina, entonces hay que llenar un formato para ir al partido y completar acá una serie de requisitos y notificarle a fulanito que voy a llevar el trapo, sí, ese tipo de cosas. Esto también es una barra y también es desorden, es anarquía, es rebeldía. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar, todos los hinchas... Continuamos en La Pasión Todo Locura. Estamos muy felices por ustedes, contentos por la acogida que hemos tenido. Ya llevamos bastantes capítulos y bueno, esto es hecho para ustedes con mucho cariño. Gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok. Por ahí sale Benjamín bailando TikToks y haciendo demás cosas por ahí. Por ahí Claudia también sale. Un saludo muy especial para Clau, que está por allá en la distancia. Hoy tenemos un podcast bien chévere. Lo queríamos hacer ya hace unos días. Los invitados que tenemos siempre son un poco difíciles de poder coordinar las agendas con ellos, pero bueno, acá están, son personas muy ocupadas. Bueno, ¿cómo están? Tenemos a nuestros amigos, a una vieja conocida, a Bárbara. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas? Bien. ¿Todo bien? Chévere. Bueno, bacano, chévere que repitas acá. Ahí vamos estamos mirando a ver el concurso de quiénes son los que más vienen. Ahí va empatada ya con Chado, con Chado, con Sombra, sí, con el Chao Sombra y con Johitan también. Por ahí van con lucha coba Y con Yesenia. con Yesenia. Sí, con Yesenia también, no, fue madre. Le están repitiendo mis amigos. Don Iván, Buenas noches, ¿cómo están? ¿bien o ¿Cómo les no? va? Bien, todo bien. Don Iván o por el apodo, No, como quiera, como pero sea. si quieres sin don, ¿Sin Don? sí, Entonces Don Don Media, Media. Don Media no. sí suena más bonito. Listo, Media. Bueno, no, pues hoy estamos con el podcast del aniversario del Gran Disturbio Rojo Bogotá. Eh, mi primer hogar, y acá estos dos personajes fueron unos de los que nos recibieron a nosotros allá cuando éramos pibes. Entonces para bien o para mal, esto es lo que ese es el resultado de recibir a esta gente. Eso es lo que hemos creado. Sí, no nos podemos lavar las manos. Bueno, ya con Bárbara, ya pues en el podcast que estuvo, pues él nos comentó más o menos cómo fue su historia de por qué hincha de América, cómo fue ese proceso, pero a media sí, no, hasta ahora esta es la primera vez que está acá en el podcast. Entonces, media, ¿por qué hincha de América? Yo me hice hincha de América básicamente pues viendo fútbol en, en finales de los 80, principios de los 90, cuando uno eh, está formando la personalidad. Sí, Pues ahí América era uno de los equipos que más sonaba y no sé, a mí me gustó el rojo, me gustó el diablo, no tengo antecedentes familiares de América ni nada que me ligue con el Valle del Cauca, me enamoré simplemente del equipo, del color,
del escudo. Vale, severo. Mm, usted empezó, usted se enamoró del rojo, viendo el rojo, pero entonces usted empezó a ir al estadio, ¿en qué año? ¿Cómo fue ese proceso? Yo empecé a ir al estadio como en el año 98, ir al estadio, Sí, sí, digo, ir a Bogotá, al sí, sí. Campín cuando venía a América. Yo empecé a ir en el año 98, en el año 99 ya me metí a la barra, es Sí. decir, no iba a la barra, pero cuando había partidos ingresaba con la barra. Y ya fue en el año 2000 cuando se hace la Copa Libertadores, que América oficia de local en el Campín, cuando ya me integro del todo. ¿Quién lo recibió en la barra? Pues a mí me trajeron Ajá. unas personas, o sea, en ese año 2000 yo también ingresé a la universidad, entonces justamente allá conocí personas que eran de América, pero pues personas que digamos que ocasionalmente conocían la barra y eran de América e iban, pero no siguieron, no están. Entonces con ellos fue con los primeros que vine. eh, ¿Y quién me recibió? Pues cuando yo llegué, las personas visibles de los, digamos, los más hospitalarios eran, Ah, bien, a los sí, hospitalarios. Hilarión, La Gorda, Hospitalario. estaba, sí, esos eran Hospitalarios, los hospitalarios. ¿lo mandaban de Ah, sí, hospital? sí, sí, esos eran los Sí, hospitalarios. unos hospitalarios y otros hospitalizados. Pero sí, Hilarión, La Gorda, estaba Manillas, estaba Zapata, ¿sí? Igual, pues yo lo veo como, eran diferentes, eran tiempos distintos. Sí, Era una barra naciente, era mucho más fácil integrarse porque pues no era que yo llegaba y ya había un parche de 10 años que se conocían y eran amigos de toda la vida, sino era gente que tenían amistades recientes, entonces no resultaba difícil integrarse, hacerse un grupo de amigos y incorporarse en la dinámica. ya. O sea que, bueno, listo. Entonces, en ese entonces, tú ya estabas, Bárbara. Tú, No, yo también llegué en el 2000 en el a dos raíz mil de la Copa Libertadores. llegaron Ujú. listo. Listo, entonces ahí ya habían hecho el primer viaje como disturbio, sí, claro. O sea, el disturbio ya ha hecho su primer viaje. Sí, claro, porque el Disturbio tiene sus primeros viajes alrededor del 97. Sí, a Y Ibagué, nosotros sí. Si no estoy mal, fue el primer viaje del Sí, DR, ¿no? y Bucaramanga también hay uno por ahí En en ese primer año. Un saludo muy especial a nuestros parceros de Bucaramanga. Eh, pasamos por momentos muy complejos. Los queremos mucho. Un abrazo a todos allá, Andreita, Alexa, a todos allá. Se les quiere mucho y no quería dejar pasar este momento, ya que hablamos de Bucaramanga, de mis bobitos que se les estima bastante. Bueno, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos, a la tienda Todo Rojo. Oiga, hasta esta camiseta ya como que se va a quedar acá. Benjamina que hace el concurso. No, es que estamos esperando a que ustedes sigan nuestras redes sociales y que sigan las redes sociales también de la tienda Todo Rojo. Los parceros tienen su tienda virtual. Sígalos en la tienda Todo Rojo. Ahí tienen camisetas retro. Hay cosas muy, muy bacanas de la tienda Todo Rojo. Ahí están los socios esperándolos. Y también a un Edward con E2 Diseño y Publicidad. Muchas gracias por los stickers. Los stickers que le damos a nuestros invitados. En el pasado podcast se nos olvidó entregarlos, pero en cámaras, pero después sí los entregamos. Quede tranquilo, don Edward. Todo lo que tenga que ver con publicidad, desde botones, desde lo más pequeñito hasta gran escala, ahí con don Edward, seguro que don Edward les puede ayudar con este tema. Don Edward también ayuda o le gusta más mucho patrocinar todo lo que es el deporte, el fútbol, el microfútbol. Entonces, muchas gracias a E2 Diseño y Publicidad y a don Buen Patas también, la tienda del norte, con estas gorras. Mejor dicho, ya tiene viaje internacional y todo. Ya, esta ¿cómo se llama? Esta es
un prototipo. Esta es la única que hay. Si ustedes quieren una de esas, no duden en comunicarse con el Buen Patas. Gorras bordadas, personalizadas, pilusos también, bien chéveres para que vayan a alentar al rojo. Listo. Ya pasamos el momento de los aliados estratégicos. Entréguelas de una vez, por favor. Sí, a mí me tocan Listo, dos. listo, A mí no listo. me dio la vez pasada, me tocan dos. Que quede en cámara. Es que cuando tú viniste, todavía no teníamos los stickers. Ya se entregaron. Listo, entonces ya he hecho los primeros. Entonces, ¿cómo fue el primer viaje de media? ¿A dónde fue? Mi primer viaje fue clásico en ese año 2000. Eh, ganamos Sí, 3-1 y no, pues más allá de recuerdos de porque era mi primer viaje, pues no hubo mayor cosa extraordinaria. vale. Listo. ¿Cómo fue el nacimiento del disturbio rojo? Pues de lo que he leído, he escuchado, he Sí, preguntado, pues es como un grupo de personas en Kennedy encabezadas por Pollo que sí, empezaron a ir al estadio, a juntarse, que el nombre surge de un bar, sí, eso es lo que tengo entendido. Eh, Más o menos como en el año 98, 99 la barra empieza a hacerse fuerte, al punto de que ya en el 99, sobre finales, hay una división y hay tres parches sí, grandes y fuertes. sí, 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 eso es como lo que yo sé. Cuando yo llego, ya existe esa división. Entonces también pues cada uno de los que llegaban nuevos se decantaba por el parche con el que más se identificara, porque sí, además pues eran como parches que tenían pues bien definida su identidad. sí, Entonces total. cada uno, si a usted le gustaba la gaminada, pues se iba para un lado, si usted era más tradicionalista, pues se quedaba en otro, si a usted le gustaba más la gente, digamos que tenía otros medios y otras posibilidades, pues Sí, iba en otra opción. sí, sí. Entonces había para todo el mundo. Sí, nosotros llegamos Al de la gaminada, ¿qué más va a decir? No, bueno, al de la caminada, pero no al de los ñeritos, que no es lo mismo. Sí, es que, Nosotros bueno, éramos del término medio. sí. ¿M? No éramos ni había gente gomela dentro de la fúnebre, pero era gente que pese a que era gomela le gustaba la La caminada. camioneta. Sí, Sí, sí. sí, se veía así. Sí, no, pues, o sea, no creo que la división se diera tanto por cuestiones socioeconómicas, sino era más por gusto, por cómo usted vivía la vuelta, Sí, ¿sí? Y además tenía otra cosa que no era necesariamente geográfico, que usted sí, podía vivir en cualquier esquina de sí, la sí. ciudad e identificarse con un parche y no necesariamente con los que vivían cerca a su casa. Sí, sí, es verdad. Bárbara, que nos cuenta del DR, de cómo surgió o qué te contaban de cómo era el DR en sus inicios. Pues se hablaba mucho de precisamente de la rivalidad que había, Ujú, sí, de por qué se dividió la barra y por qué un grupo de personas, eh, como a modo de rebeldía, se hicieron a un lado sí, y se sí, fundó la fúnebre. sí, ¿Mm? sí, ¿no? A calzón quitado, la fúnebre, Averno Capital y Sí. Secta Kennedy. Eran los Ujú. tres parches. Cuando yo llegué, eran los tres parches y sí, llegamos a... Llegué también al de la caminada, Sí, sí. no, a la primera reunión que yo fui después de un partido fue general y, y dijeron que sí, a ver, que explicaron que de los tres parches en los que se dividía la barra y todo, y entonces que la gente que quiera pertenecer a Secta Kennedy se hacia allá, y los que quieran pertenecer a Verno allá con esa otra gente, y los de la fúnebre en otra parte, y pues la verdad el grueso de la gente que llegaba nueva en ese momento se concentró, fue
con la fúnebre, que era como el parche más llamativo. Sí, ese era el parche de la locura, ¿no? La pasábamos El que sabroso. estaba de moda. Sí, Sí. sí, sí, era como, sí, y como que lo que dice Media también, como que era, lo acogían a uno, ¿no? Entonces, eso le llamaba mucho la atención. Bueno, entonces, justo en el 2000, en la época de los 2000 es cuando está en auge, pues, los tres parches, porque no, los tres parches estaban como fuertes, pero entonces justo en ese crecimiento llega este suceso en Cisneros. Entonces, eh, yo, yo sentí que, pues, que el grande Ere iba a desaparecer. ¿Ustedes cómo vivieron ese suceso? Pues creo que era algo que si uno lo analiza, pues tenía que pasar. Si no era ahí, en otro lado nos íbamos a estrellar, porque pues ese parche y esa barra de ese momento pues estaba descontrolada, no tenía límite, no le copiaba nada, no había rival, no había, sí, o sea, tan así que en carreteras de Antioquia volvimos todo como lo volvimos y solamente unos manes con AK-47 fueron los que nos pararon. Entonces, creo que era algo que iba a pasar, pasó de una forma muy trágica y cayeron dos personas que es muy lamentable que no estén, pero como estaba la cosa, como estaba descontrolado, como se venía pintando todo, creo que pudo incluso terminar peor. Entonces, sí, sí era, fue como un golpe de realidad de unos niñitos que se creían muy malos porque en las ciudades formaban la hijo de madre, le pegaban a todo el mundo, daban puñaladas, hospitalizaban a todos y formaban la hijo de madre y un día se estrellaron con la realidad en un país en el que les mostraron o nos mostraron quiénes son malos de verdad. Entonces, era algo que iba a pasar, o sea, la dinámica que se llevaba, como iba viviendo la cosa, como estaba ese parche descontrolado, no había otra forma de terminar. Sí. Usted dice que no teníamos rivalidad, ¿por qué? No teníamos rival, ¿por qué? No, pues porque era un parche que para la pelea era muy áspero, que Hasta las mujeres, ¿cierto? Lo valoran. no tenía, había habido un Sí. par de hitos, la pelea con las gallinas en Catastro, Sí, sí, sí. en una inferioridad numérica casi que de 5-1 si no era mayor. Eso, lo de los sureños en el éxito en Cali, sí, entonces eran una serie de cosas. También habíamos perdido, obviamente, pero cuando ganábamos pues era bastante escandaloso, entonces no existía la idea de que pudiéramos perder, o sea, estábamos mentalizados y en la cabeza éramos lo que éramos y no había forma de detener eso. Sí. Listo. Venga, algo que yo no, pues evidentemente yo no estuve en esa época, en donde se reunían, en donde esa reunión que dicen de que fue cuando se vio el disturbio, en donde eran esas reuniones. San Fernando, en el Olímpica, Feor, antes, ahí, Muchas, hace añitos, ¿no? sí. Y ya cada quien se decidió irse para acá, o sea, cada quien, digamos, ya que ya no se reunía ahí, ya Verno no se reunía ahí, o si se reunían ahí todos. No, pues de ahí se pasa a Codensa, Sí, pero cuando yo llego ahí todavía en Codensa iban todos, Sí, hasta donde yo me en acuerdo. algunas reuniones, no en todas iba todo, sí, era no, como, no en como las todas reuniones iban los, generales, ¿no? ajá, Ujú. ahí sí se reunían los tres parches, de resto los de Kennedy se reunían los lunes, no sé en dónde, los de Averno, ni idea, pero sí, o sea, nosotros sí, en Codensa siempre.
Y después nos reunimos un tiempo en el Carrefour de la 30 con 19. Sí, Sí, esas eran reuniones generales. esa era. Ahí fue cuando se volvieron a hacer las reuniones generales. Y era un poco porque como el Codensa era el sitio de la fúnebre, entonces la reunión general requería una locación neutral. Entonces se encontró esa y ahí funcionamos por un tiempo. Pero primero se hicieron unas reuniones en el Salitre, Sí, ¿no? al frente una vez, sí. Ah, En el un par de Salitre, veces sí. también. Par de Sí, veces fueron que como no- unos no 2 fue tan meses buena Pero que no, no. no fue buena idea No fue tan reunirnos buena en el idea. Salitre. No, y además, o sea, no es un lugar que tenga la infraestructura para reunirse, o sea, no hay una tienda para comprar cerveza. Entonces, Sí, no, pero ya ahorita eso ya no es obstáculo cambio- para hacer la cerveza, se la llevan. En Todo lo en que Carrefour necesite. sí había donde comprar plateado, niquelado a 2000. y no necesariamente comprarlo. Uy, sí, teníamos unos... No, yo sí, por costumbre, ¿Qué? pago las Porque cosas. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Será que sí? Sí. Porque creen que Carrefour quebró y se fue de Colombia, marica. Sí. Sí, yo recuerdo esas poquitas veces que nos reunimos ahí ahí en el Salitre y de hecho salieron alguna vez también algunos buses, pero pues no. Hubo un buen brinco esa vez. Sí. Entonces ya nos dimos cuenta que no era tan buena idea salir de ahí. Una vez nos tocó en Carrefour una promoción de tequifrío. Que nos intoxicamos. A punta de que Sí, murió. claro. Sí, pero es que era la caja como a 1500, como a 2000 pesos, o sea, era terrible, en serio. Y era tequifrío, ni siquiera era tequimón, que era la elite de los tequilas baratos, ¿no? Era Sí, o sea, de los era, aperitivos de tequila, ¿no? Era. era el aperitivo del aperitivo. El aperitivo. Venga, Media, usted de pronto, además de ser de la fúnebre, pues bueno, sabemos que la fúnebre tiene sus parches, no sé si los otros, a ver, no creo que nunca tuvo, no recuerdo, y Secta Kennedy creo que siempre fue solo uno, pero la fúnebre sí tuvo, o a través de los tiempos ha tenido distintos parches. ¿Usted siempre, alguna vez estuvo en algún parche? ¿O siempre, o solo fue fúnebre? No, siempre solo la fúnebre. Solo fúnebre. Con Canchos o con... Ay, perdón, con Jefferson. No salió por el Canchos. La Fórmula C. La fórmula C. Ay, Dios mío. Buenos muchachos. Listo. Fueron buenas épocas. Sí. Sí, y vea que hasta los canzones eran entrañables, o sea, gente que uno se recuerda con una sonrisa. Con cariño, sí. 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 Listo. Ven, Señora. Senki, una pregunta. Sí. ¿Tú no ibas en el viaje de Cisneros? No. Porque es que en el bus en el que nosotros íbamos, era Infierno Funebrero Galán, la 80 de Invasión. Ujú. Sí, pero no, yo todavía no. Sí. Yo entré al poquitico tiempo. Porque nosotros fuimos el bus que alcanzó a llegar a Bogotá Sí. relajado. Sí. No, yo no. Ay, yo me apenas acuerdo de estaba- OJM, OJM. Sí. Sí. de Costillas, Costi, por ahí. por ahí de está. Arnold, Es nano. sí, Sí. de Arnold, sí. Sí, no, ni más. Por ahí nos hemos encontrado por ahí con algunos muchachos por ahí, sí. Sí. Sí, ya. De Arnold ya- sí no volví a saber nada. Sí, él tiene como una tienda como de ropa, ¿Sí? algo así. Sí, él está muy juicioso. me encontré Yo con él. viajé harto Y no en mula patrocinan con él. el No, programa. no patrocina el programa. Toca que no, patrocine, sí. yo viajé harto en mula con él. Sí, ese era lo que le apasionaba al hombre viajar en mula. Sí, señor. Qué buen Em, retacador el muchacho. Sí, y enamorado. Enamorado Ah, del no. hombre. ¿Pero de quién? No. Bueno, yo recuerdo mucho algo que siempre lo hablamos con Bárbara cuando nos echamos las polas o cuando Ah, ¿ustedes empezamos a veces De vez en cuando. recordamos viejos tiempos, algunos sucesos cuando ya con el varón ya no éramos tan buenos amigos. ¿Te acuerdas te acuerdas algo de esa época? Sí, me acuerdo de cuando la Crece Pau vino a letearme en Barranquilla. Y ya. Sí, eso fue... No, porque yo le dije, bueno, venga y pégueme de una vez y me va a pegar con todo y barriga. Sí. Sí. Porque por eso fue que no hubo brinco ese día porque yo tenía 4 meses de embarazo. Hijo de la chica. Señora. También me acuerdo, pues, o sea, de
de la vez que del tropel allá afuera, en Cali, afuera del estadio, que Sí. ese día sí fue como feo el problema. ¿No te dejaste pegar? No, yo no me voy a dejar pegar, pero tengo que estar medianamente sobria para no dejarme Para pegar. dejarte pegar. Sí, esa vez estuvo fuerte. Sí, Eh, pero es que yo no voy a dejar que alguien viniera y me prohibiera venir al Pascual, o sea, es un lugar público y Sí. yo no le había hecho nada a nadie, entonces yo no le debía nada a nadie, entonces, Ok. gracias al video que yo tomé fue que los del Barón no los judicializaron, porque ahí se vio pues que ellos no, o sea, que el papel fue muy confuso y a la gente que habían cogido no tenía nada que ver. Ok. Entonces ellos en vez de estarme aleteando antes debieron haber dado las gracias. Sí. Sí. ¿Cómo vivió esa época de problema con el varón? No, pues era difícil, era bien complicado. Sí. Viajar era... Además era como un problema gratis, ¿no? O sea, uno nunca entendía ¿Por qué? qué carajos pasaba o por qué pasaba. Era como que los manes en su cinta de formárnosla a nosotros por el simple hecho de ser de Bogotá. Entonces sí era complicado pues tener que viajar y estar pendiente de los manes y de las vueltas y todo, pero pues siempre lo logramos, siempre lo hicimos, siempre estuvimos eh, y nunca dimos el brazo a torcer y hasta hoy. Por eso también existe la barra, ¿no? Porque era claro que el objetivo era que el disturbio dejara de existir y pues gracias a la persistencia de ese tiempo, al aguante que se hizo, pues lo logramos. Igual era una barra distinta, ¿no? No era lo que es hoy. Sí. Eso ocurrió recién, o sea, empezó a ocurrir después de la tragedia, cuando la barra Ujú, estaba más debilitada, ujú. cuando iba menos gente, cuando era muy difícil sacar un viaje. Entonces era realmente complicado. Entonces nosotros rara vez llegábamos en bus a Cali. Nosotros íbamos o por carretera en terminal o los que echaban mula, pero era muy raro que pudiéramos sacar un bus porque pues no había la gente. La barra pasaba por un momento difícil Duro. y creo que también pues viendo esa debilidad desde el otro lado se pretendió ejercer presión para terminar con el nombre. Sí. Era pues el objetivo, Es, pero pues se logró. Hoy en día pues es muy bacano que vayan casi todas las fechas en bus, que vaya un montón de gente, que tengan trapos grandes, que hagan lo que pueden hacer, eh, pero pues eso no siempre fue así. Y si se Sí. puede lograr y si se puede llegar, fue también porque hubo un proceso, hubo un aguante, una gente que se la bancó Sí. y, y logró que hoy todavía este nombre Estamos. exista. es que aparte de lo que sucedió en Cisneros, que de por sí la barra firmó como una declaratoria de finalización de Sí, la sí. barra. Ujú. Fuimos pocos los que nos quedamos haciendo el aguante porque al Sí. fin y al cabo no éramos hinchas de la barra. Mm. Sí, o sea, sin ni respetar a la memoria de los parceros, Sí, sí. no éramos hinchas de la barra, sino que sí era un grupo de personas que hablábamos fecha tras fecha de que no concebíamos la vida sin América. ¿Sí? Posterior a eso vino el viaje a Argentina de las 3 fechas Sí. que Diego estuvo solo allá en Paraguay. De ahí fue cuando, allá en Argentina fue cuando los de Barón decidieron que tenía que haber solamente una barra Una como en barra. Argentina Ujú. y que todos los demás, todas las demás barras teníamos que ser filial de ellos. Sí, sí. ¿Sí? Y pues, o sea, la cuestión no estaba concebida así desde el principio de la historia. O sea, éramos 2 barras completamente aparte, con ideologías diferentes, ¿sí? Entonces, o sea, que ellos al volver y a querer convertirnos en filial de ellos, ahí fue, eso desató
muchos inconvenientes entre las barras. Ok. También cuando vinieron a prohibir de que Los colores. los De colores, las banderas. que Ujú. todas las banderas rojo y blanco, Ujú. no, nosotros somos bogotanos, nosotros también, o sea, el amarillo también está presente, el Ujú. negro también, Sí, porque sí. es que nosotros como funebreros no éramos simpatizantes de Independiente. Ujú. ¿M? Además, Independiente, pues independientemente de que sean los Diablos Rojos de Argentina, el uniforme de Sí. ellos tenía pantaloneta azul. 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 Ujú. Entonces ellos no eran solamente rojo y blanco. Sí, ¿M? sí, sí. De la misma forma, nosotros se supone que solamente somos rojos, no somos rojos y blancos. Ujú. Entonces deberíamos tener el discernimiento para poder decidir con qué color acompañamos el rojo, si con blanco o con negro. Sí. ¿Sí? O sea, fueron muchas arbitrariedades que hubieron hacia nosotros, que el proceso de construir, o sea, una unidad entre barras ha sido difícil, sí. Que las cosas han cambiado mucho, sí. Sí. Pero sí fueron como alrededor de 5 años que fueron bastante complicados. Sí, a propósito lo que dices tú de esas fechas que fueron en Argentina, se fueron muchos de los integrantes, bueno, algunos de los integrantes de acá de la barra, y se quedaron acá unos dirigentes, se quedaron unos dirigentes acá. ¿Media se acuerda quiénes se quedaron frenteando cuando se fue Diego y cuando se fueron ellos para Argentina? ¿Quién se quedó acá de capo? Se queda Bopatiño, pensando. eh, creo que Miñero, Pero es que Damián. Miñero subió a la cúpula como en el 2001. Bopatiño, Miñero y Damián. Damián, sí. Sí, me acuerdo, ¿sabes? Para en Tunja que nos Tremenda pusieron nómina. que nos pusieron a dar vueltas por allá por Ibagué, hijo de puta, y con las banderas y todo. Y que tocó que la fórmula se les formara la hijo de puta. Sí, sí. Usted, Media, ha estado como referente, ¿estuvo algún momento como referente del DR? Sí, Sí, ¿En qué época? en un par de ocasiones, yo como en creo el que... 2005. Pues lo que pasa es que, bueno, en esa primera época, digamos, en esa década de los 2000, Sí, sí. eh, casi que, pues no había referentes porque éramos tan poquitos que éramos Sí, o sea, pues, nosotros, digamos. éramos 12. Entonces, digamos que en los espacios donde la barra hacía presencia o tenía representación, digamos, en espacios fuera de la barra, recurrentemente era yo quien representaba la barra. ¿Sí? Entonces era mucho quien iba a las reuniones de distrito, a las reuniones con otras barras, sí, de pronto cuando había reuniones con el club o incluso vainas con el varón. Entonces, pues me correspondía a mí, pues no era algo que yo quería ni que yo lo había dicho, sino simplemente nadie más lo hacía. Entonces, por decantación me tocó asumirlo. Y eso fue durante un tiempo, luego ya en la década siguiente, la del 10, también luego hubo una época en la que también pues casi que me hicieron la solicitud y me dijeron hágase cargo, había problemas con Diego, había problemas con otra gente, entonces como que encontraron en mí una figura que aglutinaba y que no generaba división, De unidad. entonces recurrieron a mí. Entonces, pues en esas dos veces, pero pues yo nunca me he sentido ni me he creído capo, ni el líder, ni el que maneja la vuelta. De hecho, pues creo que esa figura no existe y no tiene cabida en un grupo como estos. Simplemente pues uno asume cosas porque le tocan, porque no hay más quien lo haga. Sí, sí. Entonces, Sí, eso suele suceder que, sí. que a veces no hay quien lleve la batuta y pues le toca a uno hacerle el aguante, Sí, pues. por ejemplo, pues no sé, yo ahora que ha habido tantos problemas y que los trapos y que pelean con machetes y que los guardo yo, que los guarda usted, que ta, ta, ta. Y pues yo me acuerdo
que cuando a mí me tocó guardar los trapos en mi casa, no fue porque yo me pedí guardarlos, ni porque yo peleé, ni porque yo insulté a la gente, ni porque yo formé la hijueputa. Fue porque no había nadie más quien se los llevara, entonces le tocó a media cogerlos y llevarlos y cargarlos en una época en que no daban ni para el taxi para manejar los trapos, en que no, el viaje no daba para Sí. moverse, entonces era una vaina bien compleja y era un encarte en sí. Entonces, pues como que uno lo ve ahora y dice, marica, ahora pelean con machete por tenerlos y antes les valía mierda y los dejaban tirados en donde fuera. Mm, porque sí. antes no había dinero de por medio. Pues sí, pues no sé cómo será ahora, pero pues mientras yo Sí, estuve nunca hubo o sea, no, remuneración. el tapatribones estuvo en mi casa como 3 meses y Mm. sí, o sea, fue remo y allá lo dejó y después vino otra vez el camión y vino y lo recogió. Sí, Pero a propósito de lo que estamos hablando, ¿cómo han visto ustedes la transformación, la evolución, si se puede llamar, o sí, la evolución de la barra? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo ves tú, Bárbara? ¿Cómo lo ves? la verdad, yo pienso que gran parte de la culpa de cómo está la situación de la barra la tiene la falta de criterio de uno de sus dirigentes. ¿Mm? ¿Sí? Ok. Porque hay cosas que no se deben permitir ni dentro de esta ni dentro de ninguna barra. Ujú. ¿No? Y se han dejado pasar por alto. ¿Sí? ¿Cómo es posible que tus carritos vengan y te desbanquen? ¿Sí? O sea, los que tú mandabas a que aletearan a la gente, ahora vienen y te esquinean a ti. Y, y bueno, agachar la cabeza y buscar que alguien más me defienda es complejo. ¿Mm? Es Es que complejo, tú, o tú es sea, más como una involución. sí, y pienso que hay cosas que se debieron, decisiones que se debieron haber tomado hace mucho tiempo y haber producido cambios radicales que blindaran de una situación como esta que se está dando. Ok, ¿Mm? sí, sí, Donde acá viene y es el capo el que viene y el que es más malo. sí, ¿Mm? El que, el que se cree más drogo, más borracho y más peleón. ¿Mm? Sin, esto ya ni siquiera es una vaina que se relacione directamente con el equipo, sino directamente con los egos de ellos y con lo que la anterior dirigencia permitió que se creciera. ¿Mm? ok, una bola de nieve. Ujú. No media. Ah, no, perdón, no media, no media. Mm. Pues yo creo que también era un proceso natural, o sea, el cambio de liderazgo era algo que tenía que pasar, o sea, además por la naturaleza misma de las barras que se autodefinen como grupos de personas jóvenes, de grupos juveniles, entonces pues no, Imagínese. entonces no tiene Nosotros ya no tenemos nada que hacer exacto, no allá. tiene sentido que un man canoso, calvo y ya entrado en años, pues sea el líder de un grupo juvenil, ¿sí? Sí, Entonces creo que era natural que existiera el recambio. Creo que lo que pasó en la barra es que el recambio tardó mucho, entonces tampoco hubo personas preparadas para asumir lo que venía como tenían que asumirlo. sí, Ahora, que lo que tenemos hoy es lo que es, pues es lo que es porque es en cierta forma el resultado de lo que nosotros hicimos. O sea, sí, si la barra de ahorita es como es, pues es porque está creada a imagen y semejanza de nosotros. Si los pelados de ahora son como son, es porque los criamos nosotros. O sea, sí. tampoco podemos desconocer o lavarnos las manos y decir, uy, no, es que todo era una chimba cuando yo estaba y ahora Ya está pare. mal. Sí, No, sí, pues esto es el proceso natural. Lo que está pasando es consecuencia de lo que hicimos nosotros, sí, ¿sí? Y como dijo Bárbara, de lo que permitimos y de lo que sucedió. Y esta barra, pues es un reflejo de nosotros, de los que estuvimos acá, de los que estuvieron antes que nosotros y de los que están ahora. sí. Entonces, pues es el proceso. O sea, tenemos la organización que nosotros nos merecemos y que nosotros creamos.
Ok. Ahí no, Uy. no hay nada más que decir. Será frase, sí, bien, listo, sí, pues ahí recoge como el sentir. Bueno, queremos agradecer a nuestros aliados estratégicos, a nuestros parceros, a la tienda Todo Rojo, que nos... Ah, bueno, esta camiseta, bueno, este es un concurso que vamos a hacer, un concurso que vamos a hacer. Ya, yo creo que en este ya es, y bueno, mire, esta camiseta tan bacana. La hacen dos parceros de la tienda Todo Rojo. Muchas gracias a ellos. También hacen stickers con resina blanda para los celulares y demás. Me parecen chéveres también. Lo que necesiten, camiseta retro, ahí están ellos para atender estas necesidades. Y también a Don Edward con E2 Diseño y Publicidad. Muchas gracias por estos regalitos, por esos stickers que nos los hacen llegar acá. Esos son para nuestros seguidores y pues también para nuestros invitados. Ya les dimos aquí a nuestros invitados por hoy, ya les dimos sus calcas para que las pongan ahí en donde nos recuerden con mucho cariño. Todo lo que tenga que ver con publicidad, con E2 Diseño y Publicidad. Edward, ahí está. Botones, tarjetas, factureros, lo que necesite, ahí estaban Don Edward con E2 Diseño y Publicidad. Y también al Buen Patas con la tienda del norte, con estas super gorras bordadas, bien chéveres, las bien bonitas. Vea, fúnebre, bien chéveres. Pilusos también, doble faz también, para que vayan a ver al rojo, alentar al rojo. Muchas gracias al Buen Patas. Bueno, ya hablando un poquito más del DR, de sus inicios, ¿cómo fueron los viajes internacionales? ¿Cómo creen ustedes pues cómo los vivieron inicialmente y cómo creen que eso fue algo beneficioso para el DR o cómo creen que fue esos sucesos para el DR? Bárbara. ¿Cuáles? ¿Los primeros? Sí, los primeros. Sí, porque cuando yo llegué ya habían ido en bus a Ecuador. ¿A Ecuador? Sí. En el 2001 se sacó el bus a Venezuela. a Venezuela, Ujú. que fueron a Táchira. Yo era menor de edad. Yo fui menor de edad hasta el 2004. Ok. Sí, entonces, o sea, yo creo que eso fue como una forma de demostrar la grandeza que teníamos en esa época donde o sea, donde no todas las barras sacaban buses a Sí. todas partes, ¿sí? Y cuando iban a Cali era trágico. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque, o sea, llegar a Cali siempre era trágico para todas las otras barras. Ah, ok, sí, ¿Mm? claro. Sí. Sí. Las otras barras llegaban y ya de la rume. Ujú. Sí, En, claro. en cambio, pues, o sea, después de lo del 2003, América volvió a estar en un torneo internacional como en el 2005, Mm, que jugaron allá en Puerto Ordaz Sí. con Mineros. Sí, esa vez la única, viajaron echando dedo y la única que llegó fue Fátima, que Ok. fue de Infernal, Ok. ya de Infernal, que estaba en la noticia salió en El Tiempo y todo. Sí. Somos famosos. Ajá, sí, claro, el primer viaje internacional de nuestro nombre, de Zona 16. Ok. Sí. Y ya después de ese viaje a Buenos Aires del 2003, Sí, ya sí. todo el mundo empezó a salir masivamente cada vez que América Sí. clasificaba a cualquier torneo internacional. Así no fuera un torneo, así fuera el tapita, eso ya Sí, está. y también se empezó a ir a las Copas Américas y todo. Sí. Mm. Sí. Domedia, ¿cómo veo esos viajes internacionales? ¿Cómo cree que esto afectó a la barra? Pues esos primeros viajes son hitos siempre, Sí. porque pues la primera vez que se cruza frontera, la primera vez que se sale, además que ser pioneros en el barrismo de Colombia, Sí. pues daba cierto nombre, cierto estatus, ¿no? Sí. Y eso también era parte de lo que hacía grande esa leyenda del DR de las que les hablaba hace un rato, que nos hacía creernos lo más malo. Entonces, esos viajes eran muy importantes, pero
creo que es algo para rescatar, que también fue la semilla, el germen de lo que vivimos ahora. O sea, hace 20 años se sacaba los primeros viajes de barras populares de Colombia al exterior y ahora, hace 25 años, ¿no? Y ahora, año 2025, fuimos a Sao Paulo más de 5.000 personas de América. Entonces también es como que eso creó una forma de ver el fútbol, una forma de sentir, una forma de alentar. Si ustedes hacen la comparación con el resto de países de Sudamérica, las barras de Colombia son las que más viajan en la actualidad Sí, internacionalmente. Y no solo las de equipos grandes, y creo que eso tiene mucho que ver con eso que pasó hace 25 años, que se sacaron los primeros viajes, que empezó a, a- a ir una barra organizada a otro país y vean lo que vamos. sí. Sí, 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 digamos, estos manes del Bucaramanga, esa es como la primera vez que salen del país y Pero es de que hecho por ahí uno imagínense. se fue, era un partido contra Fortaleza, llegó acá a Bogotá, ¿no? ¿No vieron eso? Sí, que fuera contra Fortaleza, y no es que para acá, para Bogotá, el pingo, mucho, mucho, Pero es mucho que pingo. han tenido muchos años para ahorrar. Sí, 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 es cierto. Listo. sí. Cuando ustedes llegaron al DR, ya había un frente, ya había un trapo, ya ciertas banderas, Sí, claro. ya estaban. Y después de que ustedes llegaron, se cambiaron evidentemente esas banderas. ¿Ustedes estuvieron de pronto en la fabricación o en...? Creo que es en el año 2001 cuando o no sé si es más adelante, cuando se hace el frente con los colores de Bogotá. Creo que es 2001 Sí, porque creo que eso sí. fue un proyecto de la barra de los tres parches todavía. Entonces, ese creo que fue uno importante, otro importante, pero pues que no tuvo trascendencia porque al final el trapo no fue práctico, no se veía, era el que se hizo de Nuestra Pasión en la que rompe graderías. Eh, pero pues al final la frase era tan grande, la fuente tan inadecuada y el trapo tan pequeño, pues que eso no se leía y no se veía. Ok. Entonces también ese fue otro trapo importante que se consiguió en una época como estas, preelectoral. Ok. Entonces, entonces, eso era. Otro trapo importante fue el de la fúnebre, primero, el que se Sí, llevó Chamizo, que fue sí, un sí. trapo pintado Sí, en era una otra tela de espectacular. cigarrillos Derby, si no estoy mal, Derby. que se robaron Hola, en, Roger. en o Roya, que se trajeron de Barranquilla, Sí. y sobre esa se pintó ese trapo. Y- Entonces, eso era como los trapos del momento. Sí, Luego, yo no sé si es como en el 2008 cuando hacemos el tapatribunas que gestionamos con FSS. sí. También fue otro proyecto grande. Creo que esa tela por ahí debe andar pudriéndose en algún lado y oliendo a Ok. feo, porque Uy, eso sí. sí. Sí, qué cagada. Ese fue el que yo tuve en la casa. Así se ve. Sí. ¿Y tú ayudaste a hacer alguna bandera de estas porque En tú la casa eres, se hizo uno grande de la fúnebre, fue el primero que se hizo como en el 2005, ok, sí, que es rojo, que, que creo que ese fue el que, ya la segunda réplica del que se fue con chamizo, Ujú. Que sí, es cocido. es Sí. cocido, sí, ese se coció en mi casa, fue el primer trapo que se hizo. Pues de resto, su merced sabe que, que se han hecho los trapos de las niñas, varios de los de Infernal se hicieron, los confeccionamos nosotras, también el de Invasión invasión, sí, de sí, Letricas obvio. Sí, sí, Plateadas, sí. casi todos los de Banda 19, Ok, sí, hemos hecho astas, sí, toda clase de camisetas, souvenirs, todo ok, lo que ok. se ha necesitado. Bacano. Bueno, no sé para cada uno de ustedes cuál es el trapo insignia, el trapo que se dijo, puta, este es el trapo del Disturbio Rojo Bogotá. Para ustedes, ¿cuál es? Para media, ¿cuál es? Pues
El Disturbio Rojo y la Fúnebre. Sí. Creo que son dos, pero también hay un lugar especial para el Bogotá, el de los 27, Sí, porque pues es un trapo especial que fue el que llevaron la primera vez que se llegó a Argentina, que fue el que llevamos durante todo el tiempo que estuvimos arrumados en Cali. Entonces sí, ese trapo también me parece que sí, es claro, sí. especial. Yo tengo una ideología y es que yo creo que esta barra, el Disturbio, es una barra de tres trapos. ¿Sí? O sea, que a nosotros como Disturbio Rojo y como bogotanos nos tendrían que representar ese trapo que dice Disturbio Rojo Bogotá a todos, ¿sí? Y Sí, creo que sería más armonioso, más estético, menos problemático. Entonces, en esa medida, yo creo que son esas las banderas, no solamente representativas, sino las que sí siempre deberían estar. deben de estar, ok. Bárbara. Pues encuentro mucha coherencia entre lo que dice Iván, Sí, sí, porque sí, o sea, el Disturbio Rojo Bogotá de verdad nos representa a todos. vale. La Fúnebre fue el lugar a donde yo llegué. Sí, sí, Ahí fue donde me formé como barrista. sí. Mi Sí. escuelita. Ujú. Y sí, tiene mucha lógica lo que él dice el Bogotá, aunque pues yo no lo había visto tan... O sea, me hace caer en cuenta de eso, de que sí, no había caído en cuenta de que ese era el único que, que podíamos sacar en ciertas épocas. Sí, es que pues si viajábamos 12 pues para llevar el frente Sí, era claro, difícil. claro, pesado, Sí. sí, porque también para frentearlo también duro. Bueno, que ustedes hablan o se han hablado durante bastantes podcasts, se ha hablado de la Fórmula H y todas las anécdotas. Entonces no sé si tienen de pronto alguna anécdota pues no puede que sea con ellos, o puede que sea otra anécdota así que les parezca así bacana, que les parezca que sea chimba mencionarla acá. Pues lo primero es explicar qué es la Fórmula C, Sí, sí, sí. Sí. que eran los cólicos de la época, ¿no? Que Ajá. eran Canchoso, Carranza, Y Cocuy. Cocuy, Sí, que eran los tres canzones. sí, Entonces se les denominó la Fórmula C por eso. sí. Eh, pues anécdotas, hay muchas que se puedan contar en público, no tantas. Entonces, no sé, en este momento no quiero, no quiero ser imprudente. Ajá, es algo que se va a ver a nivel mundial. Sí, Ah, pero eso es acá entre nosotros todavía, que eso no. No se lo recortan. Sí, eso lo recuerda lo de que Javi. pasa en la F se queda en la F. Bárbara, ¿tienes de pronto alguna anécdota? Hablando de la Fórmula C. Cuando Canchoso le quitaron los clavos, creo que era del pie, ¿es cierto? Él tuvo los clavos fue en el pie. Ni que fuera Cristo, perdón. Él tuvo, bueno, él estuvo cojo y tenía unos clavos del pie, los sacaron y se los entregaron. Como esa vaina era de platino, yo dije, De no, eso se titanio. puede, no, según él eran de platino. Yo dije, uy, esa vaina eso lo deben comprar. Se va a vender los... Nos fuimos por allá y por todas las joyerías del centro preguntando dónde compraban esa mierda. ¿Mm? Fue un viernes de invasión. Después de haber dado vueltas por allá por la Candelaria todo el día, se me ocurre la fantástica idea, no, pues vámonos para la reunión de invasión. Sí. ¿Mm? Ay, no, o sea, Fue ese día que cayeron allá en la Istri. ok, ok. Sí, Que bueno, todo el mierdero de la caída y todo, y yo tenía una perra chiquita, ah, French sí, Poodle sí, negra, y la llevaba en la mochila. sí, sí, sí. Cuando nos subimos por allá al muro y nos llegan los tombos y nos llevan, después del problema y todo, ¿m? Nos llevan Con a la la estación de perrita. Meissen, Sí. sumersiva en el camión. No, 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 yo me quedé arriba al pie de la casa de Rasmus, yo le estaba echando desde Ajá, arriba. yo no me acuerdo ni con quién iba en el camión. Sé que iba Aníbal, sé que iba Canchoso y sé que iban chinos de invasión, pero no me acuerdo de quiénes. ¿Mm?
¿Ah, sí? Vea pues. No le hablaba, No. le caía Benjamín. No, en esa época todavía éramos compañeros de parche, Benji. Nos Ok. vinimos a ser amigos ya después de que nació Verónica, pero en esa época Ok. éramos compañeros de parche. Ok. Sí. Y van y nos llevan a la estación y no, que a mí no me podían detener porque tenía la perra. La perrita, Y sí. yo era la única mujer. Y yo, Sí. no, venga señora gente, pero usted me tiene que dejar salir con alguien. Vea que yo vivo o sea, yo vivo lejos. Yo no, o sea, mire la hora. Yo no sé dónde estoy, no sé dónde me pasa el bus para mi casa. No, usted tiene que dejar salir a alguien conmigo. Y aquí y sacó algo enganchoso. Van y sacan al canchoso. Ay, no, Dios mío, ese día. Y a Kill. Aquil. Kill que me odiaba. Ok, sí. Pero el tombo se desencartó, dijo, tengo que sacar a uno, saquemos a este man. Sí. O sea, dejémosle los problemas allá a ella. No, ese día fue horrible devolverme para mi casa. O sea, eso terminamos por allá en el Perdomo, cerca de la casa de él, porque me hizo Sí. coger un bus que no me servía. Y ya después, o sea, ¿y cómo hacíamos para irnos? Y, ay, no, eso fue terrible. Llegué a mi casa de madrugada, cansada y hastiada, y con ganas de no volver a salir con Canchoso en meses. ¿Con canchoso el que dices que llevas en la mochila? ¿O con el canchoso? No, ella era canchosa. Sí, y no, fue terrible esa vez. De todos los que podían soltar a Vani, lo sueltan a él. Ay, no, fue horrible. Pues nosotros ya hemos hablado, casi en todos los podcasts lo mencionamos, el tema del aguante femenino de la chica, la representación femenina en el disturbio. ¿Usted cómo ve esa parte, esa representación femenina en el Gran Disturbio Rojo Bogotá? Pues creo que fue también como una de las primeras barras que tuvo parche de mujeres, Sí, ¿sí? En el que las chicas se organizaron y dijeron acá estamos. Y también pues es lo mismo, ¿no? También usted mira hoy en día y todas las barras tienen su parche, sus pero comités. pues acá empezó hace un poco de tiempo, aunque no eran muchas las chicas. Sí, no, porque también era montaron. un círculo ahí cerrado, ¿no? No dejan entrar a las otras chicas. Sí. No, precisamente, Eran selectivas, ellas sí eran selectivas. No. Hacían casting a la inversa. Ay, ¿qué tal? Viendo que, o sea, uy, no. O sea, viendo que yo empecé, o sea, cuando yo llegué, o sea, las únicas viejas que habían en la barra, pues aparte de Liliana, eran las de Averno. Sí. En la fúnebre no habían viejas. No, no. No, la única tenía que ser ella. Sí. Entonces precisamente llegó Carolina. Sí. Y empezamos, o sea, nosotras empezamos a hablarnos y llegamos a la conclusión de que Liliana no nos quería. Sí. Entonces, yo dije, o sea, de ver la presión que se le ejercía a las viejas y como hablaban de las viejas y todo, yo dije, o sea, no. O sea, esta vaina tiene que cambiar, porque es que si el ambiente hostil con las mujeres no cambia, porque llegó al punto en el que pasaron 3 meses y a mí nadie me hablaba. A mí el único que me hablaba de la barra era Fabián Díaz. Yo dije, o sea, si yo no cambio esta vaina, pues, o sea, va a ser así para siempre. O sea, tenemos y no van a haber mujeres nunca. Y es imposible que las mujeres, o sea, que no puedan haber más mujeres porque sí. Sí. Yo empecé de verdad fue una campaña para hablar con las chicas que fueran llegando, explicarles desde mi punto de vista cómo veía yo la barra y que pudiéramos hacer un parche. Sí, o sea, o bueno, o no hacer un parche, sino unirnos en contra de la hostilidad Sí. que manejaba la barra. Entonces, sí, o sea, Carolina ya después se casó y se abrió, pero quedó Lady, sí, llegó fulanita, Sandra y Patricia, sí, y nos fuimos asociando de alguna forma desde este lado, Ok. sí, o sea, empezamos a organizarnos como mujeres
no como parche, sino pues como no sé, fue una relación de solidaridad. Ya después descubrimos que viajábamos más rápido 4 mujeres echando dedo que una mujer y un hombre juntos. Sí, claro. Entonces, o sea, lo que hicimos fue una fortaleza de que nadie pudiera venir aquí a despicharnos en la barra. Claro. Ni los hombres, ni mujeres más antiguas, ni nadie. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. No, o sea, y acá a nadie, a ninguna mujer se le ha hecho el feo. ¿Sí? De que ya después. No, por más que se rían, no. Ya después las viejas Por se allá ponen a detrás de sobrar cámara solas. se ríen. No, ya se ponen a sobrar solas. Porque es que a mí sí ha venido Hilarión, vino Damián, han venido un poco de manes a decirme, venga, sáqueme a esta, sáqueme a esta. O sea, para eso sí servimos. Pero cuando ya De brazo después, armado, las utilizan a las chicas de brazo ya armado. después de que yo me fui con mi primera licencia de maternidad de Verónica, Sí. ya literalmente dejaron putear la barra. ¿Sí? Uy. Entonces, marica, ya entiéndase con sus mujeres como se les dé la gana. A mí no vengan aquí a decirme ni sáquela, ni péguele, ni hágale, porque ustedes solitos se Preséntemela. las dejaron. Ay, mijitico. Vaya a una reunión los jueves. Ay, bárbara, qué feo. Allá le presentan hartas chicas, sí. Y sí, o sea, o sea, nosotras teníamos reglas muy claras. Ok. Y primero, o sea, a la barra se va a viajar, a ver al Sí, equipo y obvio. a alentar. Porque es que los Sí. jugadores no llegan cada 8 días a las reuniones, ¿sí? O sea, usted tiene que demostrar es que viene a viajar, no a buscar gaber. Sí. Sí, ok. Pero Y no son ahora- cosas excluyentes. Ya ustedes se dejaron llenar de montones de mujeres de todos los tipos, ya resuélvanse como puedan. Bueno, muchas gracias. Oiga, no, pero sí, fuera de bromas, se pasa el tiempo rápido. Gracias a Bárbara que nos hizo esperar como 2 horas mientras llegaba. Ay, ¿qué Muchas tal? gracias. A mí Le vamos a dar un principio me sticker dijeron. por ser Ay, tan gracias. puntual. Ay, la vez pasada yo llegué temprano. Pero bueno. Bueno, ustedes, ¿cómo ven, cómo quieren que sea el gran disturbio rojo Bogotá o cómo quieren que sea el disturbio rojo Bogotá de aquí en adelante? Uy, esa es una buena pregunta. Pues para mí debería primar el respeto hacia las diferencias, ¿sí? Ok, Que aceptar que no todos somos iguales, que cada uno piensa de Ujú. una forma diferente, que lo que debería tenernos acá es América, no, no otros intereses como el ok, poder o el dinero, ¿sí? O sea, porque es que si yo viajo gratis es el colmo que no viaje cada 8 días. ¿Mm? ok. Entonces, o sea, se supone que esto debería ser una organización de personas que perseguimos un bien común, que es alentar, que todos podamos alentar y tener una barra vistosa y colorida, ¿sí? Sí. No como se han manejado de muchas formas, que es una vaina más de intereses de que yo soy más poderoso, ¿m? Ok. O de que tú me caes mal y no te quiero volver a ver, entonces ejerzo toda mi presión para que tú no vuelvas, ¿sí? O sea, Ok. pienso eso, que deberíamos fundamentar más las cosas en el respeto y en el amor por el equipo, que eso es lo Ok. que debería movernos. Chévere. Sí. ¿Mm? Tú me dices. Pues yo creo que la barra misma se va decantando a lo que va a ser, ¿sí? Ujú. Entonces creo que todo este tiempo ha demostrado pues que esto es un grupo que no es homogéneo, que es muy distinto, que tiene personas diferentes, que tienen formas distintas de no solo de vivir América, sino de viajar, de ir a verlo y que al final pues todos somos la misma bolsa, ¿sí? Entonces creo que a lo que se está llegando y hacia donde se va es a
o hacia donde se debería ir. Es una barra donde pues todos tenemos cabida, donde hay muchas diferencias, donde hay unos que viajan en mula, otros que viajan en avión, otros que viajan en bus de barra, otros que viajan en bus de terminal, otros que viajan en carro particular, unos que van en bicicleta, seguramente saldrán unos que van en patines, pero, o sea, todos con el mismo fin. Sí, Y creo sí. que la barra debe es como eh, acoger a todas esas personas, toda esa diversidad, todas esas diferencias Ujú. y ser el lugar para todos. Pues también habrá, así como a quien le gusta viajar en mula y a quien le gusta viajar en el bus de la barra, pues también habrá a quien le gusta que haya reunión y que haya la figura del capo, líder, referente, como lo quiera llamar, y también habrá quien dice yo no copio de dirigencia, y también, sí, hay mil vainas, entonces creo que además el grupo o la, no digamos organización, la barra, tiene cabida para todos, porque además pues esto es una barra de fútbol y también es eso, es rebeldía, es desorden, es hacer las cosas sin un esquema. Porque pues qué mamera que la barra sea como la oficina, entonces hay que llenar un formato para ir al Uy, sí, partido uy, y sí. completar acá una serie de requisitos y notificarle a fulanito que voy a llevar el trapo, sí, ese tipo de cosas. Esto también es una barra y también es desorden, es anarquía, es rebeldía, entonces creo que es eso, ¿no? O sea, Sí, más allá que organización, se trata de desorganización. desorganización. Vale, bacano. Sí, digamos que sí, ahorita yo me doy cuenta que también hay como, sí, como que está, digamos, que está dividida la barra, por decirlo así, pero también hay gente que dice, "Ah, yo ya no quiero ni allá ni acá, sino más bien estoy solo". Y lo he visto mucho últimamente, no sé, pues ojalá que sí sea un proceso de decantación y pues que finalmente lleguemos a un, o vayamos hacia un buen norte o vayamos a un buen destino nosotros como barra, ¿no? Bueno, ya, saludos. ¿A quién quieren saludar? ¿Quieren saludar a alguien? No sé, Bárbara quiere saludar a alguien. A Pascual, ¿a quién quiere saludar? No, que aguante siempre la mejor. Sí, mi socia. Ok, a tu socia. No, yo quiero saludar a la Fórmula C, ya que tanto los mencionamos y tanto. Mi Y, socia, y ta- mi socia perteneció a la Fórmula C. Canchoso, Cocuy, Carranza y Carmen. Carmen. vea pues. Ay, vaya pues. Entonces sí, a la Fórmula C, ya que los mencionamos y nos burlamos tanto, en donde estén, la buena, aguante y ojalá podamos vernos pronto. Vale, severo. Listo, sí, severo. No, pues muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar, compartir un rato estoy seguro, estoy absolutamente seguro que nos quedaron muchísimas cosas por charlar, muchísimas cosas por contar, pero pues bueno, estos espacios son cortos porque pues el patrón Benji lo, a que no hay quien grabe. Pero no, pues sabemos que, pues ahí lo que estamos haciendo es esto, es contar las historias y pues que la gente también se entere de dónde venimos y pues de para dónde vamos y pues para dónde queremos ir nosotros, ¿no? Evidentemente ya no somos tan jóvenes, tan muchachos, ha pasado el tiempo, pero pues también como dejarles ese mensaje a los pibes, a la gente que está llegando, a la gente que lleva no mucho tiempo, pues también bacano dejarle esa historia para que la vean. Gracias por estar, por permitirnos. Muchas gracias a todos los invitados que han pasado por acá, por este estudio. Estoy como sentimental, no sé por qué. Otro punto. Es que, Señora. marica, o sea, ¿para qué seguirnos tirando y seguirnos odiando, marica, si nos vamos a ver de por vida? O sea, a mí, o sea, así, o sea, hay gente que me cae gorda hace 25 años, pero marica, han pasado 25 años La sigues y viendo. la sigo viendo. Entonces, o sea,
qué necesidad ahorita de coger y agarrarnos del pelo y echarnos la madre y golpearnos y, marica, nos vamos a seguir viendo. ¿Mm? O sea, y sería el colmo de la intolerancia que tú vayas y mates a una persona de tu mismo color porque no la quiere, porque no tienes o sea, no tienes la agudeza, no tienes la civilización de poderla seguir viendo sin que te afecte. Sí. ¿Sí? Sí, O total. sea, ese también es un buen mensaje para todos. O sea, ¿para qué seguirnos tirando los unos con los otros y nos vamos a seguir viendo? Vamos a ¿Mm? seguir Y viendo. si no, marica, te vas preso y ya. Sí. ¿Mm? Nadie va a dejar de ir a ver América Sí, porque otro sí, o sea, porque, lo mira mal. Ajá. Sí, total. Sí, bueno, no, listo, pues muchas gracias. Este es el podcast del Gran Disturbio Rojo Bogotá. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares, a donde quiera que vean o escuchen nuestros podcasts. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Muchas gracias. No olviden seguir a los parceros de la tienda Todo Rojo. En estos días, ya ahorita vamos a pedir el arroba de Benjamín como aparece en TikTok para que lo vean ahí haciendo Bailando. TikToks, bailando. Bueno, no, muchas gracias, Clau, se te extraña mucho. Esperamos contar contigo nuevamente en el próximo podcast. Bueno, muchas gracias a ustedes y no olviden nunca, nunca, nunca que la pasión todo lo cura. Todos los hinchas a ritmo de ska, todos los hinchas comienzan a privar, todos los hinchas a ritmo de ska, ansias